El tema que nos corresponde a nosotros exponer es acerca de la temperatura y la estabilidad atmosférica de la materia de sistemas de variables ambientales. En el transcurso de la diapositiva encontraremos los temas como distribución global de la temperatura, variación de la temperatura, presión atmosférica, humedad y algunos sensores con los que podemos medir estas variables y sus características. Mi grupo está conformado por Cristian Camilo Huertas y mi persona, Eyer Felipe Rojas. Empezaremos hablando acerca de la temperatura atmosférica en la Tierra. Esta se define como la medida de la energía térmica o el calor contenido en la atmósfera de la Tierra. Es una medida de la agitación de las moléculas de gas en la atmósfera y se expresa en grados Celsius o en grados Fahrenheit. También la temperatura varía en diferentes regiones geográficas, altitudes y estaciones del año y es un factor crucial para comprender el clima y los fenómenos meteorológicos. Podemos mirar en el mapa de calor que la temperatura mayor se encuentra en la zona ecuatorial y la temperatura un poco menor se encuentra en la zona de los polos. Esto es debido a la altitud que lo miraremos en la siguiente diapositiva. La distribución global de la temperatura se refiere a la variación de la temperatura promedio en diferentes regiones del mundo. Como dije, la latitud es crucial en la variación de la temperatura, ya que los rayos del sol, la intensidad de la radiación solar varía dependiendo del grado de latitud que tenga la Tierra. Es decir, cerca a los polos se recibe una mayor radiación por metro cuadrado y cerca al ecuador se recibe una mayor radiación por metro cuadrado. Bueno, el balance radiactivo en función de la latitud se refiere a la cantidad de radiación solar neta que llega a la superficie terrestre en diferentes latitudes, como ya lo había mencionado. Este balance radiactivo está influenciado por varios factores, incluyendo la inclinación del eje de la Tierra, la órbita terrestre y la cantidad de radiación solar absorbida y reflejada por la atmósfera y la superficie de la Tierra. Como podemos mirar en la zona rosa, se recibe una radiación solar mayor de la que la Tierra emite hacia la superficie. Esto hace que la temperatura aumente. Cosa contrario en la sombra azul, que se emite más radiación de la que se recibe, lo que causa una disminución de la temperatura. Bueno, la variación de la temperatura diaria se define como la temperatura máxima y mínima de cada día, conocida como la oscilación térmica. Bueno, cabe resaltar que la posición relativa del Sol hace que la cantidad de radiación solar recibida durante el día varíe. Como podemos mirar en la imagen, la radiación solar es máxima en las horas del mediodía, que son las 12 horas. Podemos mirar la línea roja, también la radiación terrestre, que es mucho menor a mediados de las 6 de la mañana y en la noche a las 24 horas. Y la línea negra, miramos que es un balance entre estas dos radiaciones, tanto la radiación solar como la radiación térmica, donde tenemos una temperatura mínima a las 6 a.m. y una temperatura máxima a las 12 del mediodía. Bueno, la variación de la temperatura anual se calcula la temperatura media mensual y representándola en función del mes del año. Se observa una oscilación en la que también se pueden definir el rango de oscilación térmica anual como la diferencia entre la temperatura del mes más frío y el mes más cálido.
siendo la máxima temperatura en julio y la mínima temperatura se alcanza en enero. Esto es debido a la inclinación de la Tierra con respecto al plano orbital en torno al Sol, que hace que se produzcan variaciones de la radiación solar recibida. Bueno, los factores determinantes de la temperatura, como ya habíamos dicho, es muy crucial la latitud, que influye básicamente a través de la duración de los días y la altura del Sol a mediodía. También un factor es la absorción del suelo, que absorbe el 50% de radiación total del Sol. El suelo y es el suelo el que calienta el aire que está situado sobre él. La altitud o elevación sobre el nivel del suelo influye en la temperatura media debido a la variación de la densidad de la atmósfera con la altitud. Otro factor también muy importante es la nubosidad. Al reflejar la radiación, tiene un doble efecto sobre la amplitud térmica de la superficie. Por un lado, durante el día refleja parte de la radiación solar que de otra forma llegaría a la superficie. Y de la noche refleja la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. Para seguir con la exposición, hablaré sobre la presión atmosférica. Es el peso de la columna vertical de aire que se alza sobre una unidad de superficie con centro en ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. También es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella, es decir, toda la área o volumen de aire que existe entre el límite de la atmósfera es la presión que ejerce sobre la superficie de todos los objetos que se encuentran en la Tierra. La fórmula para definir la presión atmosférica consta de la P es igual a H por D por G, donde H es la altura de la atmósfera sobre nosotros de la densidad del aire y G la gravedad o la fuerza de atracción por la gravedad de la Tierra. El principal instrumento para medir la presión atmosférica se llama barómetro y existen dos tipos: barómetros de mercurio y barómetros sin mercurio o aneroides. Con la imagen de abajo vamos a referirnos a los barómetros de mercurio, donde consta de un tubo de vidrio que es llenado por mercurio y en la parte extrema inferior del tubo va conectada en un recipiente que tenga el mismo material. Es así como la presión que ejerce la atmósfera sobre el mercurio en el recipiente va a hacer variar la altura del mercurio en el tubo de vidrio. También cabe resaltar unos dos escenarios importantes donde para partes o zonas más aisladas del nivel del mar, o que digamos son las más altas, va a tener una presión atmosférica menor, y para zonas o regiones que están más cerca al nivel del mar va a tener una mayor presión atmosférica, que se lo puede observar con la imagen de la derecha. Y también nos podemos hacer una pregunta muy simple pero importante a la vez, y es decir, ¿para qué sirve la presión atmosférica? Sirve para medir el pronóstico y las condiciones de tiempo principalmente. Por ejemplo, en condiciones de alta presión atmosférica, el tiempo está calmado y claro, o puede ser que hasta esté soleado. De lo contrario, en condiciones de presión atmosférica baja, como es las zonas altas explicadas anteriormente, se van a presentar tiempos de lluvia, nubes, lo que concluiremos un mal tiempo. En cuanto a los dispositivos electrónicos que se utiliza para medir la presión atmosférica, están los de referencia BMP. Tenemos el 180, el 280, que es una actualización del 180,
y otro módulo que es el BMP 380. Principalmente permite medir la altura respecto al nivel del mar, y su funcionamiento está basado en la relación entre presión del aire y la altitud. Como podemos ver en la imagen, vamos a conectar esta placa a un microcontrolador y sencillamente tenemos los pines de alimentación, de tierra, se conecta a un reloj o clock para sincronismo de datos y el de transmisor de datos o envío de datos. También explicaré acerca de la humedad. Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Siempre hay vapor de agua en el aire y la cantidad varía según diversos factores. Por ejemplo, si recién llovió, si se está cerca del mar, si hay o no vegetación en el terreno y la temperatura del aire, entre otros. El principal sensor o sensores para medir la humedad son con referencia DHT11 o DHT22. Haré una breve descripción de este sensor, donde integra un sensor capacitivo de humedad y también un termistor para medir el aire circundante. Muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos compuesto por un material higroscópico. Este material es sensible a la humedad y cambia su resistencia eléctrica en función de la cantidad de humedad presente en el ambiente. La alimentación, como podemos ver en estas imágenes, vamos a tener ciertas características y diferencias entre los dos, aunque la configuración y circuito, digamos, interno podría estar muy asemejado. Para alimentar el DHT11 necesitamos 3 voltios DC o hasta 5 voltios DC por máximo. En cambio, en el DHT22 necesitamos mínimo 3.3 o hasta 6 voltios DC. Para el rango de temperatura, el DHT11 va a tener de 0 a 50 grados centígrados y el DHT22 nos va a medir desde menos 40 hasta 80 grados centígrados. La precisión que maneja el DHT11 es de más o menos 2 grados centígrados de error y la precisión del DHT22 es de más o menos 0.5 grados centígrados, mermando mucho más la tasa de error, haciendo que sea mucho más preciso. La resolución con que varía en el DHT11 va a ser de 0.1 grados centígrados, al igual que la resolución con que varía en el DHT22 de 0.1 grados centígrados. Efectos de la humedad. La humedad demasiado baja o demasiado alta puede ocasionar problemas. Teniendo en cuenta esto, por ejemplo, en las personas, lo más común es que la garganta y piel se seque, haya irritación en los ojos y la nariz para las humedades inferiores a 40%, y la formación de bacterias, moho y ácaros del polvo para la humedad superior a 60%. Teniendo en cuenta estos rangos, se determina que la humedad normal en una casa debe estar entre el 40 y 60% del vapor de la humedad relativa. Tenemos un gráfico a la derecha donde nos presenta los diferentes ocasiones donde se presenta la humedad, y debemos tener en cuenta también el cambio de estado, principalmente en el agua. Podemos ver que en las partes altas, como en la montaña, existe el hielo. También en las nubes va a haber una condensación, donde al poder subir hacia las nubes o cuando las nubes cargan el agua, va a ser en forma de vapor de agua, que es cierta humedad, y al llover también le va a dar una humedad a la tierra, va a haber humedad en las plantas. Y con esto concluimos la presentación. Gracias.